Cordial saludo a todos. Bienvenidos al tercer Congreso Iberoamericano sobre Educación Ambiental para la Sustentabilidad. En esta oportunidad tenemos el gusto de compartir con todos ustedes el trabajo que venimos realizando dentro del marco de un proyecto estratégico de investigación y cooperación a nivel iberoamericano. Y estaremos trabajando específicamente con el tema sobre los indicadores para la divulgación de actividades de educación ambiental en el ámbito universitario. Este es un proyecto que para la Red de Educación, Ciencias Sociales, Ambientales, Tecnología e Innovación de Venezuela representa una contribución al hacer de la educación ambiental en términos de complementariedad, en términos de cooperación, en términos de reflexión y acción. Entonces, bien, iniciamos discutiendo un poco el contexto donde la educación ambiental ha venido desarrollándose y en función de ello, trazar una ruta clara hacia la divulgación de los procesos y acciones que se ejecutan en el marco de los objetivos de la educación ambiental y en función de la Agenda 2030 en esta década de la acción para la sustentabilidad. Todos sabemos que la educación ambiental constituye un proceso siempre dinámico, flexible, reflexivo, pero sobre todo integrador, que articula precisamente las necesidades, las expectativas, los intereses de la sociedad, de los colectivos ambientalistas y la sociedad toda en función de la realidad ecológica y sociocultural de ese contexto poblacional donde nosotros desarrollamos la educación ambiental. Específicamente en Venezuela se instrumenta la divulgación de la educación ambiental a través de lineamientos claramente definidos en la política y estrategia nacional de educación ambiental y participación comunitaria. Esto ha ocurrido a partir de la detección de la necesidad de divulgar los alcances de la educación ambiental en contextos formales y no formales, donde se desarrolla acciones de educación ambiental y sobre todo a partir de la sensibilización, la concienciación y la formación. Nosotros hemos venido observando que durante décadas los actores sociales que participan de procesos de educación ambiental, que lideran los proyectos estratégicos de educación ambiental, que formulan y construyen políticas públicas en materia de educación ambiental y sobre todo aquellos entes con responsabilidad y vinculación directa en la asesoría de las acciones de educación ambiental, se ven limitados por el proceso de divulgación de estos resultados, de los impactos, de los alcances de los proyectos. Y eso también desacelera de alguna manera la participación de las comunidades, de los diferentes actores sociales en la dinámica de la educación ambiental. Y entonces parece que queda relegada la educación ambiental a actores tradicionales del hecho educativo, siendo esto no cierto, dado que la educación ambiental nos convoca a ese proceso de corresponsabilidad y de acción permanente. Por esto, la divulgación tiene el reto de sistematizar, sensibilizar y educar a la población en general a través de herramientas de pedagogía popular, a través de estrategias de pedagogía para la reflexión, para la acción, para la transformación. ¿Con qué propósito? Bueno, con el tratar de superar las contradicciones de la explotación y el consumo que los modelos de desarrollo de nuestros países ha venido imponiendo sobre la sociedad y que estos esquemas de desarrollo, más bien de desarrollismo, han incidido decididamente en la aceleración del cambio climático, a la acentuación de las condiciones que provocan el calentamiento global y aceleran el cambio climático en nuestras comunidades. Ya lo notamos muy de cerca en comunidades marino-costeras, en las principales ciudades y centros urbanos de nuestros países. En este trabajo hemos atendido a ciertos nudos críticos y las posibilidades, la formulación, la visualización de posibilidades de desarrollo
de manera tal que las acciones de educación ambiental vayan acompañadas de un proceso de sistematización, de divulgación permanente para que sirva de estudio base de manera de orientar nuevas estrategias, nuevas articulaciones y poder ir monitoreando el avance de la educación ambiental en función de las necesidades de la localidad. Partiendo de la detección de los problemas ambientales a diversas escalas en un territorio, entendiendo que la estandarización excesiva y la medición con inequidad ha venido influyendo en los picos y niveles de desarrollo de la educación ambiental en nuestros países, incluso dentro de nuestros países en diferentes instituciones u organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, también nos proponemos avanzar en la búsqueda, en la obtención, en el procesamiento, en la comunicación de la información ambiental, lo cual ha venido siendo un nudo crítico para poder trazar estrategias, definir objetivos y formular proyectos de educación ambiental que verdaderamente estén consustanciados con los problemas ambientales a escala local, regional, nacional. Y entonces, por ello, es necesario producir y divulgar información ambiental que parta del contexto real que nosotros estamos abordando, que recoja el dato necesario para la simulación, para la sensibilización, para la concienciación de las acciones y sobre todo para instrumentar los planes de formación ambiental. En ese sentido, también es necesario establecer mecanismos para el fácil acceso al conocimiento de la realidad ambiental, dimensionando lo económico, lo sociocultural y lo ecológico de esa realidad y que nos permita tener la información amplia, suficiente y valedera para poder incidir en la toma de decisiones o en la formulación de proyectos en función de estas realidades que se pueden diagnosticar. Y por ello es importante hacer un adecuado uso de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías que viabilizan los procesos de educación ambiental. Sobre todo en este reciente año ha quedado claramente evidenciado la importancia, la relevancia de la integración de la tecnología en los procesos educativos y en la educación ambiental son altamente pertinentes por cuanto contribuyen a la simulación, nos permiten reflejar recorridos por un ecosistema, nos permite no hacer una inmersión en el campo, sobre todo en aquellos ecosistemas pristinos o vulnerables donde debemos preservar el equilibrio del sistema ambiental, sino que a través de la integración de estos mecanismos y a la vez de estas tecnologías podemos nosotros desarrollar estrategias de educación ambiental que respondan precisamente a los problemas ambientales de ese contexto. Entonces, es conveniente preguntarnos, a la luz de esta contextualización, qué datos y con cuáles herramientas entonces nosotros estamos divulgando la información ambiental y cuál entonces es la mejor herramienta para nosotros poder hacer un ejercicio de la educación ambiental a partir de la divulgación de estos datos ambientales que caracterizan el contexto donde nosotros desarrollamos los proyectos de educación ambiental, que en esencia son proyectos para la transformación, son proyectos para la recuperación, son proyectos para la protección del sistema ambiental, enfocándonos en la calidad del sistema ambiental y sobre todo en que la ciudadanía en general se haga conscientemente responsable de sus acciones a escala local, a escala regional. A partir de esta pregunta, de esta interrogante, entonces tomamos las palabras de Terrón para definir que la educación ambiental debe asumir una pedagogía de la acción y por la acción. Esto significa que la educación ambiental ya no reducida a la conceptualización, sino a la acción transformadora en el marco de la Agenda 2030 para que se asuman con los liderazgos locales el diagnóstico, la precisión de las problemáticas ambientales y en ese sentido generar las mejores estrategias de educación ambiental que contribuyan a también el diseño y la ejecución de buenas prácticas
de relación de la sociedad con el sistema ambiental. Esto tiene que llevarnos a trascender los conocimientos teóricos hacia acciones prácticas y concretas en el territorio y que genere sobre todo nuevas actitudes en la ciudadanía, que esta ciudadanía además adquiera pleno significado en contacto con los problemas ambientales de su comunidad, de su ciudad, de su contexto, para que puedan ellos participar colectivamente en las decisiones sociales que configuran un mejor marco de vida, un estilo de vida saludable, responsable y comprometido con el sistema ambiental. Aquí entonces activamos dos procesos clave. Uno es el conocimiento de las causas de la problemática ambiental para que en efecto se puedan, además de diagnosticar, trascender esa fase de identificación y poder articular una estrategia de educación ambiental que desacelere las causas que están generando el problema ambiental en ese contexto y podamos entonces comunicar para proyectar escenarios y acciones de transformación a esa realidad que previamente se ha diagnosticado. Así por ello, entonces, la divulgación asociada a la educación ambiental nos permitirá un ejercicio de sensibilización y de educación en general a la ciudadanía, partiendo de la información disponible que se recopila, se sistematiza y luego se divulga, se transfiere, se comunica a través de las mejores herramientas disponibles, de manera que en el contexto, la ciudadanía pueda disponer de la información ambiental de su propia realidad de manera actualizada, de manera permanente. Y esto además genera un proceso de participación de las personas interesadas en la protección del sistema ambiental, según lo que plantean Serrano Martín y otros investigadores en un área donde nosotros podemos tener una incidencia real y concreta de transformación. Es sumamente importante que en los proyectos de educación ambiental que se han diseñado bajo la concepción de la cooperación, bajo la concepción de la complementariedad, hagamos un ejercicio permanente de la divulgación de la información ambiental. Esto para tener un banco de datos que oriente la formulación de objetivos en proyectos de desarrollo, en proyectos estratégicos, en proyectos de acción social, teniendo la variable ambiental como un ejercicio referente para la protección del ambiente. Y acá entonces nos permitimos socializar información de valor para la toma de acciones en función de la recuperación, la protección y la rehabilitación del sistema ambiental. Esta información debe ofrecer datos permanentemente y que estos sean pertinentes para la promoción de la información de la realidad ecosistémica. Esta información permitirá construir la base para los indicadores de comunicación de los saberes que se producen sobre los problemas ecológicos, sociales y productivos en el contexto donde se está desarrollando una acción de educación ambiental. Este proyecto de investigación, este proyecto estratégico de definición de indicadores para la divulgación de los procesos de educación ambiental bajo la orientación y el acompañamiento del sistema universitario, que es un sistema de formación, de investigación y de vinculación con la sociedad, nos ha permitido en perspectiva orientar un proceso desde la tradición cualitativa de la investigación a través del método fenomenológico, implementando, desarrollando entrevistas en profundidad mediante un muestreo intencional o selectivo y que nos permitió en esencia precisamente la formulación de indicadores de divulgación por las categorías que se han definido a partir de la recopilación de datos, a partir de las verbalizaciones de los actores sociales, no solamente docentes, estudiantes de las instituciones universitarias involucradas en el proyecto, sino también de los actores sociales del contexto donde se ha aplicado este proyecto estratégico. Esto nos ha permitido identificar fuentes de información válidas a las necesidades del proyecto para la construcción cooperativa de indicadores y
ha viabilizado el relevamiento de información y el tratamiento de los datos en función de alimentar una base de datos que nos permita de allí formular indicadores de divulgación de procesos y actividades de educación ambiental. Como resultados de este proyecto de estratégico y de investigación, hemos dimensionado la actividad de educación ambiental en función de lo que somos, lo que hacemos, cómo nos relacionamos con el sistema ambiental, fundamentalmente. Entonces, hemos definido dimensiones, aspectos relevantes, que son categorías importantes para la dinamización del proceso de divulgación de los proyectos, alcances de la educación ambiental. Aquí vemos en esta presentación, para la dimensión del ser, punto de partida importante en la concepción del sistema ambiental y de la relación del ser humano con la naturaleza o con el sistema ambiental, partimos de aspectos relevantes como los principios éticos, la relación del ser humano con el sistema ambiental, y a partir de allí entonces de manera cooperativa con las instituciones y los actores sociales vinculados a la práctica de formación e investigación desde la universidad sobre procesos de educación ambiental, se han definido algunos indicadores como lo siguiente: el desarrollo de un sentido de responsabilidad con el ambiente, el respeto a los elementos que integran el sistema ecológico, social y económico de ese contexto, el compromiso con el equilibrio del sistema y la protección de la vida. Asimismo, si persiste la divulgación de la información para la prevención, control, protección del sistema ambiental, si se toma en cuenta la cosmovisión de los pueblos para comunicar los problemas ambientales, lo cual en nuestra región y en nuestros países es sumamente relevante considerar, dada esa presencia pluricultural de nuestros pueblos y que tienen una incidencia directa en cómo nosotros hemos venido desarrollando el tema ambiental. Asimismo, el uso de aplicaciones para el hacer, la producción de contenidos que nos ayuden a desarrollar nuevos proyectos de educación ambiental con temáticas surgidas a partir de la detección de necesidades y el del diagnóstico participativo, donde es la misma sociedad vinculada a la universidad quien es capaz de reconocer los propios problemas del sistema ambiental y en función de ello definir las mejores estrategias necesarias para poder diseñar, editar, comunicar adecuadamente para sensibilizar a la población sobre temas ambientales, integrar diversas aplicaciones para lograr la adecuada divulgación de la situación ambiental a través de texto, imagen, audio y distintas interacciones que pueden ocurrir con la integración de las herramientas a los mecanismos de educación ambiental, que responden claramente a la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar información ambiental. Si nosotros nos fijamos detenidamente, mucho hemos avanzado en la región, en Iberoamérica, en lo que tiene que ver con la formación ambiental. Sin embargo, detectamos, de acuerdo a las bibliografías revisadas y consultadas, que lo que tiene que ver con el proceso ya de la comunicación y divulgación de los alcances de los proyectos de educación ambiental queda reducido en los mejores casos a la presentación, a la sustentación de trabajos de grado, trabajos de posgrado o en algunos casos artículos divulgados a través de órganos científicos, bien sea esto revistas o bases de datos. Ahora bien, los proyectos realizados con la participación de las comunidades quedan reservados a la discreción o no de la publicación por parte de estos actores sociales que hacen vida en la comunidad. Ahora bien, esta información que se divulgue tiene que responder a un indicador altamente importante, como lo es la utilización de fuentes bibliográficas y electrónicas para obtener información que sea actualizada, que sea veraz y que valga la pena comunicarla en términos de la pertinencia con la realidad socioambiental que se está abordando. Asimismo, desde el conocimiento,
hemos definido indicadores como el reconocimiento de la importancia de la ciencia y la tecnología para la educación ambiental de los ciudadanos, la valoración de los saberes populares y científicos para generar nuevas innovaciones con proyectos estratégicos que nos permitan a divulgar, a comunicar las alternativas de sustentabilidad ambiental y de buen vivir para las personas que integran este territorio, esta comunidad. Esto es sumamente importante, que se construya a partir de la complementariedad, a partir de la cooperación, reconocer esos saberes populares y científicos que están en nuestros territorios, de manera que nos permita comprender y transmitir críticamente las diferentes situaciones que alteran el equilibrio ambiental y en función de ello proponer acciones de transformación y reflexionar sobre el significado de las costumbres y tradiciones del entorno con base a su relación con el sistema ambiental. En esa relación ser humano y naturaleza hemos trabajado dos aspectos relevantes, como lo es la comunicación con los demás y la vida en comunidad para reflejar precisamente el desarrollo armónico del ambiente en la comunidad. El respeto a la diversidad ambiental y sociocultural, la práctica y divulgación de los valores conservacionistas, el uso de un lenguaje respetuoso y amable y la expresión con claridad y coherencia en términos científicos de rigurosidad y de validación de la información ambiental. Finalmente, nos permitimos reflexionar sobre la importancia de la divulgación en los proyectos estratégicos de educación ambiental, dimensionando la sensibilización, la concienciación, la formación a partir del ser, del hacer, del conocer, que son herramientas fundamentales para la transformación, para la acción en esta década que ya nos aproximamos a una mirada objetiva, clara y definitiva de la Agenda 2030. Entonces, en este sentido, a partir de la problematización socioambiental de un contexto, una comunidad, es importante que el Estado, reconociéndose como actor regulador, orientador de la praxis de investigación y de educación ambiental, realmente cuente con una política y una estrategia claramente definida para el desarrollo de los procesos de educación, comunicación y divulgación ambiental. Pero aun cuando se ha definido en Venezuela, en Perú, en Colombia, en México, en Ecuador, una política y una estrategia orientada hacia la educación ambiental, y dentro de la educación ambiental, en la mayoría de los casos se considera la divulgación como un valor importante, creemos que esto todavía carece de indicadores particulares para determinar precisamente el alcance formativo y comunicativo de la realidad socioambiental de las comunidades. Se hace mucho desde los laboratorios, desde el claustro académico, con un distanciamiento real del contexto comunitario. Y esto es importante integrarlo para poder tener información relevante que caracterice verdaderamente los problemas socioambientales de nuestro territorio. La divulgación y sistematización de las situaciones ambientales para fortalecer la formación de ciudadanos requiere fortalecer precisamente las redes de comunicación e intercambio de saberes e información entre los actores de la comunidad, los líderes comunitarios, los niños, los adolescentes, el sector productivo que está instalado con su capacidad en ese territorio, de la mano con la universidad, con los entes que armonizan, regulan la vida en sociedad en ese territorio. Los indicadores en ese sentido deben ser lo suficientemente flexibles para monitorear cualitativamente los mecanismos para el acceso a la información ambiental diagnosticada en función de la participación de la comunidad, las instituciones que hacen ciencia y tecnología en el área ambiental, de los movimientos sociales que accionan en función de la sustentabilidad ambiental en el territorio, de manera que esto promueva la participación popular a través de los medios de comunicación convencionales y alternativos que surgen precisamente de proyectos de educación ambiental que articulan la dinámica social y la realidad y las expectativas en ese territorio en función de
proteger la sociodiversidad y accionar en función de desacelerar los efectos del cambio climático en nuestra realidad. La universidad en ese sentido debe asesorar a la comunidad para producir y divulgar la información ambiental de manera impresa, digital, audiovisual, dinámica, interactiva, flexible, que se constituya en un proceso permanente y que ese proceso permanente abra las posibilidades para la retroalimentación, para la captación de información en tiempo real y sobre todo que también en tiempo real la ciudadanía tenga acceso a la información ambiental relevante a tiempo para orientar la toma de decisiones en los proyectos que tienen incidencia directa o que son susceptibles de causar alguna degradación ambiental o que puede alguna acción de un proyecto social generar un impacto sobre el sistema ambiental. Esa es la posibilidad que nos brindan los indicadores de poder ir sistematizando, captando, retroalimentando permanentemente en el sentido colaborativo información ambiental de valor que es necesario divulgar a tiempo con la rigurosidad, con la pertinencia para poder hacer un ejercicio de comprensión de las interacciones y la dinámica ambiental del territorio en función de transformar lo que haya que transformar para desacelerar precisamente la degradación del sistema ambiental. En este momento nos corresponde agradecer a la Red Iberoamericana de Medio Ambiente por invitar a la Red de Educación, Ciencias Sociales, Tecnología e Innovación de Venezuela a compartir esta experiencia iberoamericana de intercambio, de complementariedad para poder trazar todos juntos e instrumentar un sistema de indicadores de educación ambiental que nos permita divulgar, conocer, sistematizar y aplicar los datos de nuestra realidad ambiental local, regional, para que podamos hacerle frente a las diferentes situaciones socioambientales que se nos presentan en nuestro contexto, en nuestro territorio. De tal manera que estos datos nos permitan a nosotros orientar unas nuevas prácticas, mejores prácticas de gestión ambiental y que nos enfoquemos todos en la Agenda 2030, en esta década de la acción, para transformar la retórica, la estrategia y la acción de educación ambiental, ya no solamente reducida a la conceptualización, sino a promover una verdadera participación comunitaria, enfocándose en la transformación de los problemas en estrategias y alternativas de solución que sean sustentables y que permitan hacer énfasis en la calidad de vida y en el buen vivir de la población. Si ustedes desean integrarse a este proyecto estratégico de definición de indicadores para la divulgación de la educación ambiental y en otras dimensiones de la acción educativa ambiental, les invitamos a encontrarnos en nuestros espacios virtuales para compartir la información. Muchas gracias a todos por su amable atención.